Muy bien, damos bienvenidas las bienvenidas a todos aquellos que nos están siguiendo por redes sociales, por el canal de YouTube. E invitamos a suscribirse a nuestro canal cada miércoles, los devocionales, los domingos, el culto y una palabra a cada vida, a cada persona que nos sigue de distintos lugares. Damos la muy bienvenida. Y en esta tarde invitamos a todos también a compartir la hermosa y maravillosa palabra del Señor. Vamos a estar alabando, cantando, adorando al Señor en un culto muy especial, así que usted desde allí, desde su hogar o desde el lugar donde está viendo, puede sintonizarnos y disfrutar con nosotros este culto a Dios. Así que invito que se sume, vamos a orar a Dios. En primer lugar vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, por todo lo que el Señor nos está dando, así que vamos a orar al Señor y luego vamos a alabar al Señor y vamos a compartir también su palabra. Oramos. Padre bueno, te damos muchísimas gracias en este tiempo precioso que tú nos regalas de poder anunciar las buenas nuevas que provienen de ti. Gracias, Señor, por la familia, gracias, Señor, por nuestra ciudad, por nuestra provincia, por nuestra nación, por nuestros gobernantes. Gracias, Señor, por tu iglesia plantada aquí en la tierra. Gracias por el propósito eterno que tú tienes con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, en esta hora que tu palabra alumbre en medio de toda tiniebla, Señor, y bendiga a cada familia, bendiga, Señor, a los niños, bendiga a la juventud, bendiga, Señor, a los matrimonios, bendiga, Señor, a quienes nos gobiernan en este tiempo. Todo está en tus manos, Señor, y descansamos en ti. Gracias porque tú escuchas nuestros ruegos, tú escuchas, Señor, nuestras oraciones y nuestras peticiones. A ti, Señor, alabamos y glorificamos con alegría y con gozo, sabiendo de que tú estás con nosotros. Todo está en tus manos, pedimos que esta tu palabra en esta tarde marque, Señor, los corazones, traiga convicción de pecado y pueda, Señor, obrar en cada vida, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Te encomendamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece
con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya. De la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo
solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.
tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. 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 Aleluya, gracias Señor. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estrueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estrueno su voz. Majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad, imperio, poderoso, un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad, imperio,
Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Sentado sobre querubines, tú que estás en tu trono, en medio de serafines,
estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar, ven a este lugar. Estás sentado sobre un trono de gloria. Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar. Muy bien, vamos entonces a compartir en esta tarde la maravillosa palabra de Dios bajo el título El poder de la integridad. Cuando vamos a hablar de integridad, la integridad bíblica compete a todo, una integridad moral, física, espiritual, alimenticia. La Biblia es amplia en explicarnos acerca de la integridad. Y usé la palabra poder, que la integridad tiene un poder absoluto. La Biblia dice, antes de ir a la cita que vamos a tratar allí en el libro de Daniel, para mirar algunos aspectos de la integridad, quería decir que la Biblia dice en el libro de los Hechos también, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Está hablando acerca de un poder y de la santidad que el ser humano, que el Hijo de Dios porta. Hay ciertos requisitos para esto, para portar este poder de integridad. El requisito que Hechos presenta se trata de tener el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo santifica nuestras vidas. Y vamos a ir a tomar la primera parte generalizada
acerca de la santidad. Pero vamos a ver de que la santidad es algo personal también. En este tiempo que estamos viviendo, la iglesia ocupa un rol muy importante en el mundo. La Biblia dice que la iglesia está puesta en la tierra, pero no es. Dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. El Señor Jesús ha santificado a su iglesia a través de su sangre, de su muerte en la cruz del Calvario, la santificó y la puso en medio de una sociedad corrupta. Ahora, en medio de esta corrupción, la iglesia, dice la Biblia, que se levantará de esta tierra santa, pura y sin mancha. Cuando lo miramos humanamente, con ojos naturales, lo vemos con un poco imposible esto. ¿Cómo es? ¿Quién no ha pecado alguna vez? ¿Quién no se ha contaminado con el pecado? La Biblia dice que el hombre en su naturaleza, nosotros ya somos pecadores. No hay justo, dice la Biblia. No hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Y Romanos dice que por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea, fuimos apartados, fuimos echados. No tenemos parte con Dios porque el mismo pecado nos separó de Dios. Ahora, en medio de esta situación, Dios nos está llamando a la integridad. Dios nos está llamando a la santidad. Por eso quise titular este mensaje como el poder de la integridad. Dice Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y vamos a ver que estas son cualidades que le pertenecen a la iglesia. Una iglesia que fue limpia por la sangre de Jesucristo, una iglesia que debe caminar en santidad porque su palabra nos santifica día a día, y una iglesia que en el final, en la eternidad, será santificada por la misma gloria del Señor. Este es un poder absoluto que gozamos los hijos de Dios. Vamos a mirar una historia de unos jóvenes en el Antiguo Testamento y que vivieron circunstancias muy similares a las que estamos viviendo en este tiempo. Hablemos de Daniel. Daniel, un joven judío, y sus amigos. La Biblia dice en el capítulo 1 del libro de Daniel, dice que en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajeses a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí vamos a ver en esta historia y otros versículos más adelante qué es ser íntegro y cómo se puede ser íntegro pese a cualquier edad. Un niño, un joven, un anciano puede velar por su integridad y ser íntegro y mantenerse limpio y puro con una moral sana y defender la santidad con la cual el Señor nos quiere ver. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que si usted quiere ver a Dios alguna vez, si usted quiere estar en presencia de Dios, si usted anhela la vida eterna, llegar a los cielos y disfrutar su presencia y su gloria por la eternidad, debe santificar su vida, debe rendirse a Dios y debe seguir los mandamientos que el Señor nos ha dejado. Ser obediente a los mandamientos de Dios para lograr esa integridad
que Dios nos pide. Pero vamos a la historia. En aquellos días, en el Antiguo Testamento, en los días de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice la Biblia aquí que la historia cuenta que fueron, sitiaron, tomaron por cautivo, trajeron los utensilios. Pero dentro de todas estas cosas que ellos trajeron como esclavos, pusieron ciertos requisitos y buscaron a jóvenes con ciertas cualidades. Entre estos jóvenes estaba Daniel. Y quiero hacer mención, porque a veces no le damos mucha importancia al nombre. En aquellos días, el nombre de la persona era importante. El nombre de la persona significaba algo y seguía un lineamiento, una doctrina. Y justamente Daniel quería hacer hincapié en este nombre. ¿Qué significa? ¿Qué significaba el nombre Daniel? ¿O qué significa el nombre Daniel? Y el nombre Daniel significa Dios es juez. Por lo tanto, en aquellos días se le daba honor al nombre de la persona y tendría que seguir cierto lineamiento según el nombre. Daniel significa Dios es justo, Dios es juez. Entonces Daniel tenía que tener una conducta acerca de la justicia. Fíjese que aquí la Biblia dice que dentro de esos muchachos que trajeron cautivos desde Jerusalén, dice que eligieron algunos jóvenes muy preparados, muy educados, muy intelectuales, elocuentes. Entre esos jóvenes estaba Daniel. No olvide que el nombre Daniel significa Dios es juez. Es decir, que Daniel tenía una identidad con Dios. A veces necesitamos conocer nuestra identidad para poder entender el llamado de Dios a nuestras vidas. Yo no sé si usted que está viendo tiene una identidad en Cristo, tiene una identidad en Dios. Daniel la tenía. El nombre Daniel significa Dios es justo. Y dice que estos jóvenes que vinieron como cautivos desde Jerusalén tenían ciertas cualidades muy importantes. Dentro de esas cualidades dice que tenían buen testimonio, no tenían tacha alguna, dice. Eran de buen parecer, eran enseñados en toda sabiduría, o sea, eran educados, habían sido preparados, eran inteligentes, conocían historia, conocían las culturas, conocían los idiomas. Pero aún así, dice que en aquellos días no estaban aptos para estar en el palacio, porque para estar en el palacio se requería que hablen el dialecto del palacio, que tenían que ser enseñados en las letras y en la lengua de los caldeos. Es decir, según los historiadores, dice que esto les llevó a estos jóvenes 3 años estudiar el idioma de los caldeos para que los hagan aptos para estar en el palacio. Ellos ingresan al palacio adaptando su cultura a otra cultura. Ahora, aquí quiero que podamos ir viendo algunas cosas que acontecieron antes y están aconteciendo hoy. Una de las cosas que le exigen a Daniel cuando entra al palacio, más allá de aprender la lengua y el dialecto del palacio, le cambian el nombre. Y dice que le pusieron Belsasar. Belsasar significa Bel provee. Y cuando le cambian el nombre, es como que exteriormente comenzó a pertenecer a otro dios, a un dios pagano, a un dios de Baal.
Entonces en el palacio, aquel Daniel, que significaba Dios es justo, exteriormente para los demás, era un discípulo de Baal. Exteriormente representaba eso para quienes los rodeaban y para quienes lo conocían en el palacio. Era un discípulo de Baal. Pero interiormente, Daniel sabía que él pertenecía a un Dios justo. Por lo tanto, su conducta tenía que ser intachable, porque él representaba a un Dios justo. Más allá que exteriormente se lo conozca como un discípulo de un Dios pagano, él comenzó a vivir la conducta que este Dios justo le pedía. Entonces quería hacer un poco de énfasis en ese nombre que el Señor nos da. Quería compartir un versículo más de la Biblia y dejar un poquitito de lado la vida de Daniel o Belsasar, a la cual lo reconocían allí en el palacio, y podamos ir a ver lo que dice Isaías capítulo 43. Isaías 43, el versículo 1, para bajar una línea más directa a nuestros tiempos y dejar un poquitito la integridad generalizada para tratar una integridad personal. Dios te llamó a ti y Dios va a exigir de ti santidad. Dios va a exigir de ti integridad. Más allá de la santidad con la cual la iglesia se tiene que santificar, tú y yo somos parte de la iglesia. Y tú y yo vamos a ser santos. Tú y yo vamos a santificar y vamos a ser íntegros para Dios. Por lo tanto, Dios nos ha puesto un nombre, dice la Biblia. Dice el versículo 1 de Isaías 43, dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Escuche, dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí vemos que el Señor mismo nos está llamando y nos está haciendo de Él. La Biblia dice: sed santo, porque yo soy santo, dice Dios. Ese es el nivel de integridad y de santidad que tenemos que lograr en nuestra vida personal. Si usted es santo y yo soy santo, vamos a componer una iglesia, un cuerpo que se va a levantar de esta tierra en santidad, íntegra, en toda nuestra manera de ser. Dice Dios aquí: yo te puse un nombre, mío eres tú. Cómo el Señor trabaja en la vida de la persona, cómo el Señor nos transforma, cómo el Señor nos cambia, cómo encontramos testimonios de que cuando Dios obra en la vida de una persona, el Señor nos transforma y nos cambia. En más de una ocasión vamos a ver en la Biblia que Dios está cambiando ciertos nombres de las personas. Encontramos en el Antiguo Testamento que otro de los nombres que Dios cambia allí se encuentra allí en Génesis, cuando Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice: no será más Jacob, será Israel, porque has luchado por una bendición y has perseverado y has vencido. En el Nuevo Testamento encontramos que a uno de sus discípulos, Jesús, le dice: ya no serás más Simón, sino ahora serás Pedro. Simón significa una persona que tiene un carácter endeble, uno que lo lleva, que no tiene personalidad. Quizás usted se encuentra identificado de que a veces nuestra personalidad nos juega una mala pasada.
de que no tenemos un carácter firme, un carácter santo, que no tenemos poder en nuestras decisiones. Bueno, a esto Dios nos está llamando, a darnos este poder de integridad para tener un carácter firme, fuerte, para luchar contra toda fuerza del mal. Y la Biblia dice hacia la iglesia, nos dice a nosotros como hijos de Dios, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas. Estamos en un tiempo donde estamos batallando, luchando en contra de huestes espirituales que tratan de arrasar en este tiempo a través del pecado para desviarnos de los caminos del Señor. En medio de esta circunstancia, Jesús le dice a sus discípulos, ahora ya no será más Simón, sino ahora será Pedro. Pedro significa roca fuerte. Por eso la Biblia dice que en un momento Jesús le dijo a Pedro, y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Lo que significa que así como aquí en Isaías dice que Él nos puso un nombre y nos hizo de Él, Dios un día nos llamó y confió en nosotros. Dios confía en ti. Y confía cosas tan preciosas, tan grandes, que nos confió cosas eternas. Le dice a Pedro, yo sobre ti voy a fundar mi iglesia. Pedro seguramente anonadado, asombrado, dijo, pero sobre mí, pero yo soy tan poca cosa. Soy tan débil. Él en algún momento dijo, apártate de mí, Señor, porque soy inmundo. Estoy mal. No tengo fe. Dios sabe todo de usted y de mí. Dios conoce todos los detalles de nuestra vida. Por eso te llama. Por eso ha puesto su confianza en ti. Por eso te dice, mío eres tú. Y te puse un nombre. Y te haré íntegro. Y haré que seas santo. Te daré el poder de la santidad. Para que a través tuyo muchos sean alcanzados. Y cuando la santidad viene a nosotros y comenzamos a jugarnos por una vida íntegra, siempre tendremos prueba. Vamos a volver al pasaje de allí de Daniel y vamos a ver que estos muchachos, que eran muchachos preparados, que eran muchachos intelectuales, educados, comenzaron a ser rodeados de gente que les envidiaba, de gente que lo quería hacer fracasar, de gente que lo quería desviar de su conducta, de su doctrina, de su amor por Dios. Dice que estos jóvenes tenían testimonios intachables. Y esto, el gobierno en el palacio, ante el rey, y los días y las cosas que se vivían en estos días son muy similares a los que hoy se están viviendo. Por un lado el poder gubernamental, el poder del gobierno, las órdenes que salían de ahí. Entonces Daniel, cuando ve todas estas cosas que había en el palacio, él al tener una vida íntegra que respondía a un Dios que era juez, a un Dios justo, más allá de estar dentro del palacio, él se dio cuenta que habían cosas que no estaban bien, por más que la dictaba el rey. Por más que todos estaban de acuerdo en lo que allí se hacía, a Daniel habían cosas que le repugnaban, que no eran justas. Estamos viviendo en tiempos de injusticia. La injusticia es una de las cosas que daña al ser humano. La injusticia es algo que nos aparta de la integridad. Entonces Daniel, dentro del palacio, por eso le mencioné al principio lo que dice allí Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y Daniel sabía de esto. Y fue valiente. Hay que ser valiente
para tomar decisiones firmes, para no contaminarse con la corrupción de este mundo. Ni por más que provean de un gobierno o de aquel falso nombre que le habían puesto a Daniel, llamándole Belsasar, que exteriormente correspondía a un dios pagano. El diablo, la sociedad, la gente puede pensar cualquier cosa acerca de ti, pero interiormente nosotros vamos a responder a un Dios que es justo, a un Dios que nos está pidiendo integridad, santidad, una moral sana, y vamos a luchar y vamos a pelear por esta integridad. Entonces Daniel, cuando vamos allí al capítulo 1, nuevamente volvemos al capítulo 1 de Daniel, él tuvo que poner algunas limitaciones para no contaminarse. Y aunque mirándolo a lo lejos parece ser sencillo, en aquellos días no olvide que él estaba como esclavo. No olvide que él había sido traído como esclavo y estaba en un palacio. Y por lo general allí se tenía que acatar la orden que daba el rey. Nadie podía desobedecer la orden del rey. Nadie podía decir otra cosa que el rey no hubiese dicho. Y todo lo que el rey decía, eso se hacía al pie de la letra como lo dictaminaba el rey. Pero Daniel, haciendo honor a su nombre, que Dios era justo, que Dios era digno de honra, de gloria, que Dios no tiene contacto con pecado, él se atrevió a tomar ciertas decisiones, ciertas determinaciones que iban en contra de lo que el rey estaba estableciendo. Y una de las cosas que Daniel menciona allí, el versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón. Fue una decisión firme que le salió de su interior, porque no olvide que el nombre Daniel en el interior, a quien Daniel representaba, era un Dios justo. Y dice, él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bueno, en primer lugar, una decisión bastante en aquellos días, y para tomar un tipo de decisión así dentro del palacio donde el rey era el único que daba las órdenes, no era tan fácil para un joven. Pero no olvide que una de las características de este joven era inteligente. En segundo lugar, vemos que era muy valiente. Entonces él dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Y aquí donde pasa, hablé al principio en la introducción de que la integridad pasa por lo físico, por lo espiritual, por lo moral. Y aquí Daniel toma una determinación para cuidar su integridad física. Dentro de la integridad, de la santidad, hay cosas contaminantes. Y no era que Daniel era delicado en ingerir algunas cosas que se daban en el palacio, sino era el trasfondo de las cosas que se servían allí, de la comida, del vino. Daniel es uno de los hombres que dictaminó un ayuno, que dictaminó una dieta muy especial y muy importante para estos días, si lo quiere adoptar. Pero fue a causa de cuidar su integridad, no solamente espiritual, sino también la física. En aquellos días, allí en el palacio, se servían esos banquetes con la comida sacrificada a ídolos. Se sacrificaba a ídolos, la comida se presentaba antes. Cada uno en el palacio presentaba a su Dios lo que iba a comer y lo que iba a beber. Ninguno de estos dioses representaba a Daniel. Por más que el nombre Belsasar diga que él representaba, era un discípulo de un Dios pagano, interiormente Daniel era íntegro y representaba a un Dios justo.
Por lo tanto, la primera decisión que toma, dice, no, yo no me voy a contaminar ni con la comida que sirve el rey. Había que tener carácter para despreciar la comida del rey. Yo no sé si usted sería capaz en estos días, si mañana lo invita el presidente Fernández a cenar y usted le diga al presidente, no voy a comer su comida, ni voy a beber su vino. Usted es el invitado de honor. Daniel tuvo el carácter para poder rechazar lo que se servía en el palacio. En nuestra vida espiritual, a veces hay cosas que Satanás nos sirve en bandeja para que nosotros disfrutemos del pecado. Daniel era un hombre inteligente, un joven inteligente, íntegro, que sabía discernir las cosas espirituales. Y lo primero que pidió y tomó medida de no contaminarse ni con la comida, ni lo que se bebía. Y así comenzó a rechazar algunas cosas. Después, cuando usted tenga tiempo, pueda leer allí en Levíticos capítulo 7 todas las leyes acerca de las comidas. Y se va a dar cuenta qué tipo de comida se servía en el palacio. ¿Y cuál fue la causa por la cual Daniel toma la determinación de decir, yo no comeré esa comida, no beberé de esa copa, me voy a sostener, voy a ser íntegro en lo físico, en lo espiritual? Yo voy a agradar al Dios que es justo, porque ese es el nombre que tengo. Yo soy un hijo de Dios. No me voy a contaminar con las cosas del palacio. De esta manera, Daniel fue desechando algunas cosas que dictaminaba el rey. Otra de las cosas de la integridad en la vida de Daniel es que Daniel era un hombre, un joven que buscaba a Dios. Qué importante es la búsqueda de Dios en estos días. Si no buscas a Dios, la Biblia dice que separado de Él, nada podemos hacer. Daniel esto lo sabía. Sabía que estando en Dios, que buscando su presencia, que buscando su ayuda, él iba a poder lograr llegar a la meta. Él iba a poder cumplir sus objetivos. Porque por más que había sido traído esclavo desde Jerusalén, él estaba allí para cumplir una función, para enseñar en el palacio el Dios que él representaba. Estos son los tiempos donde la iglesia, donde el hijo y la hija de Dios, tenemos que mostrar a Cristo, a quien nosotros representamos. Más allá de lo que se diga en el palacio, más allá de las leyes o de los edictos, como en aquellos días se dictaron para que Daniel y sus amigos le fallaran a su Dios o fueran infieles a Dios. Por eso hablo acerca del poder de la integridad. Cuando uno se rinde a Dios, cuando uno se sostiene en Dios, su confianza, su fidelidad, los hace más que vencedores. Y fíjese, Daniel se sostuvo en agradar a su Dios, que era juez. Y cuando vamos al capítulo 6 de Daniel, vamos a ver que estas cosas, esta decisión, le trajo a Daniel y sus amigos algunas consecuencias. Qué importante es esto. Y qué maravilloso es jugarnos por Dios. Que cuando tomamos decisiones firmes en Dios, el Señor se hace cargo. Más allá de todo lo que se pueda generar a nuestro alrededor. Dentro de las provisiones en el palacio, cuando se dieron cuenta que Daniel y sus amigos adoraban a este Dios vivo, vinieron los gobernantes, vinieron aquellos que le tenían envidia, vinieron aquellos que sabían que estos jóvenes iban a ser más importantes que él. Que el rey lentamente
los estaba mirando y les caían en gracia. Y dice la Biblia que en aquellos días el rey tenía la intención de ponerlo a Daniel como gobernante de todo, para que gobierne todo. Y allí se desata una envidia entre los otros y dijeron: a Daniel lo tenemos que acusar ante el rey. No vamos a permitir que él sea el gobernador, ni que él nos gobierne, sino que de alguna forma, de alguna manera vamos a impedir que él lo logre. Y como decimos en estos días, se desató una guerra en contra de Daniel y sus amigos. La fórmula para poder vencer y para poder ser íntegro. Se dice de Daniel que Daniel dice que oraba 3 veces al día. Buscaba a Dios, hablaba con Dios, pedía la dirección a Dios y se sostenía espiritualmente. Era íntegro, agradaba, servía, obedecía dentro de los parámetros que se podía obedecer en el palacio. Pero cuando él veía algo oscuro, algo corrupto, se levantaba y lo desobedecía y lo afrontaba. Los gobernantes y los demás dijeron, de alguna manera, buscaron alguna falta en Daniel, en sus amigos, y no la encontraron, no la hallaron. Ellos tenían gracia delante de Dios. Ellos eran íntegros en su manera de pensar, en su manera de actuar, en la manera de hacer el trabajo. Eran efectivos. Eran sabios, eran entendidos, eran capaces, le servían al rey. Entonces, como siempre en estos casos, ocurre de que le buscaron excusas para llevar ante el rey y que el rey los castigue. Y le dijeron al rey, mire, tiene que escribir un edicto donde diga que nadie en el palacio, nadie, puede por 30 días orar a su Dios. Nadie puede orar a Dios. Más o menos lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Lo que nos quiere decir el Nabucodonosor de estos días. Lo que nos quiere decir las leyes del palacio de estos días. Cierran sus templos, no hablen, no hagan sus cultos a Dios, no le busquen. Dijeron, vamos, haga un edicto, fírmelo, señor rey. Y el rey lo firmó. Y el edicto decía, nadie en el palacio puede buscar a su Dios. Y aquellos que lo hicieran. Y Daniel nuevamente se rebeló en contra del edicto del rey. Y dice Daniel que cuando vio que el rey firmó esto, él se fue a su casa, abrió las ventanas y comenzó a orar. Comenzó a buscar a Dios. Era su conducta, era su vida, era su integridad. Era la manera de recibir de Dios dirección. Él no tenía otra forma de sentirse bien, de poder ayudar a los demás. A veces queremos hacer las cosas sin ayuda de Dios. Sin Dios nada podemos hacer. Si Dios no nos dirige, no nos conduce, nada podemos hacer. Y algo importante sale de esta historia. Tampoco nadie te impedirá comunicarte con tu Dios. Nadie te impedirá de que tengas un encuentro con Dios. Nadie. Daniel dice que abrió las ventanas y continuó normalmente buscando a Dios. Y ahí estaban los chusmas o los espías. Inmediatamente cuando vieron a Daniel orar al Señor, lo acusaron ante el rey y le dijeron, mira, rey, Daniel y sus amigos no te obedecen. Firmaste el edicto
Sí, dijo el rey. Bueno, estos están orando a su Dios. Ellos se están relacionando con Dios. Ellos tienen que ser castigados. Esa fue la excusa, la forma que encontraron para acusar a un hombre que buscaba a Dios. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia en estos días. Que Satanás, que los gobernantes, que los Nabucodonosores de estos días, que el peso del gobierno en estos días serán una persecución para que deje de buscar a Dios. Pero aquí, donde la iglesia, donde el cristiano, donde el Hijo de Dios, tiene que mostrar el poder de su integridad. Nadie, usted ni yo, podemos vivir sin Dios. Nadie nos puede impedir invocar el nombre del Señor. La Biblia dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Usted y yo necesitamos salvación. Necesitamos de que Dios nos ampare, nos refugie. Necesitamos siempre de su ayuda. Escuche, dice, culminando la historia, que lo agarraron a Daniel y a sus amigos y como castigo lo lanzaron al foso de los leones. Aquellos leones hambrientos que estaban en estos días, que esto era un castigo para que los leones los devoraran y se los comieran. Pero eso es lo que había afirmado el rey, que nadie en esos días buscara a Dios. Pero ellos en obediencia, no a los edictos del rey. Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y debemos tener ese espíritu de poder para tomar decisiones en estos días. Daniel estuvo dispuesto a ir a la fosa de los leones, sabiendo y confiando de que de allí Dios los libraría. Y fue así. A la mañana siguiente, cuando el rey se levanta, dice que va y le grita, y le habla, le llama: Daniel, ¿ha podido tu Dios librarte? ¡Wow! ¡Qué sorpresa para el rey! Cuando escucha del fondo del foso de los leones al Dios a cual yo represento, me ha librado. Me ha librado. Fue un cachetazo para el rey. Su edicto firmado fue una vergüenza. No sirvió para nada. Las órdenes del palacio quedaron anuladas. Ninguna orden que no provenga de Dios prosperará. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Dios y comenzamos a depender de Él, y somos íntegros y nos cuidamos y nos guardamos y obedecemos a Dios, inmediatamente el rey, avergonzado, manda a que los saquen del foso de los leones. Y termina diciendo la historia, el capítulo, que a mí me impacta mucho, los últimos versículos del capítulo 6 de Daniel. Dice que este Daniel, escuche, dice, este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. No solamente Dios los libró, no solamente Dios los sacó de la situación crítica, sino que los prosperó. Esta es la bendición que Dios tiene para la iglesia, para sus hijos en estos días, para aquellos que confían en Él. La Biblia dice que el que confía en Dios no será avergonzado jamás. Si usted rinde su vida, su corazón a Cristo y comienza a depender de Él, no importa lo que las leyes de hoy digan. Esas leyes pasarán a ser ridículas cuando Dios obre. No importa lo que desde el palacio
se esté firmando, se esté confirmando, se esté decretando. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Dios nos dio un nombre. Y ese nombre que Dios nos da, dice, mío eres tú. Usted está bajo el cuidado, bajo el gobierno y bajo la autoridad de un Dios que todo lo puede. Un Dios que te ama de verdad. Y un Dios que nos extiende su misericordia. Y no importa en la situación en que estés, aunque estés hundido, así como estos jóvenes que estaban en el foso de los leones. De allí el Señor te librará. De allí el Señor te sacará y te hará prosperar en este tiempo. Mientras escuchas en medio de la sociedad a gente que critica, a gente que ve todo mal, que todo va para atrás, que todo está pereciendo. Cuando aprendas a confiar en Dios, verás que este es un tiempo especial que Dios te hará prosperar. Dice Daniel, prosperó durante este reinado. Pon tu fe en el Señor Jesucristo. Alza tu mirada al Señor y deja que Dios tome control de tu vida, de tu familia, de todo tu ser. Comienza a rendirte ante el Señor y a pedirle a Dios que el Señor te ayude a confiar en Él, a tener confianza. Dios te librará. Dios te librará de situaciones críticas que estás atravesando, de enfermedades, de la situación económica, de tus miedos, de tus temores. No sé dónde estás, pero estos jóvenes estaban allí en el foso de los leones y de allí Dios los libró. No solamente los dejó libres, sino que también los hizo prosperar. Este es el poder de la integridad en tu Dios. Decisión de ser íntegros para Dios. Iglesia, Dios te bendiga. No pierdas en tu Dios. Pese a la situación, dice, pese a todo lo que venga, pese a todo lo que venga. Si usted es un hijo, una hija de Dios, no pierdas tu confianza, porque hay galardón, dice la Biblia, para vuestras almas cuando confiamos en Dios. Dios te va a sostener en estos tiempos. Dios te bendiga y que en el transcurso de estos días y mientras la vida vaya pasando, usted y yo podamos ser hijos agradecidos a Dios, poniendo toda nuestra confianza en Él, sabiendo de que Él nos ha librado de la cautividad del pecado y este es el tiempo en que nos va a prosperar. No pierdas tu confianza. No pierdas tu confianza. Aprende a confiar en Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo culto. Vamos a despedirnos alabando y glorificando al Señor. Dios te bendiga. Yo no vine aquí solo por venir, yo vine a buscar una bendición. Yo no vine aquí solo por venir, yo vine a buscar una bendición. Por eso le alabo, por eso le adoro. Yo vine a buscar una bendición. Por eso le alabo, por eso le adoro. Yo vine a buscar una bendición. Yo no vine aquí solo por venir, yo vine a buscar una bendición. Yo no vine aquí solo por venir, yo vine a buscar
gozo. Cuando le alabo comienzo a vivir. Cuando le alabo yo siento gozo. Cuando le alabo comienzo a vivir. Cuando le alabo yo siento gozo. Cuando le alabo comienzo a vivir. Y es por eso le alabo y le alabo y le alabo. Es por eso le alabo a mi Rey. Es por eso le alabo, le alabo, le alabo. Porque con Cristo me siento feliz. Y es por eso le alabo, le alabo y le alabo. Es por eso le alabo a mi Rey. Es por eso le alabo, le alabo, le alabo. Porque con Cristo me siento feliz. Cuando le alabo yo siento gozo. Cuando le alabo comienzo a vivir. Cuando le alabo yo siento gozo. Cuando le alabo comienzo a vivir. Cuando le alabo yo siento gozo. Cuando le alabo comienzo a vivir. Cuando le alabo yo siento gozo. Cuando le alabo comienzo a vivir. Y es por eso le alabo, le alabo y le alabo. Es por eso le alabo a mi Rey. Es por eso le alabo, le alabo, le alabo. Porque con Cristo me siento feliz. Y es por eso le alabo, le alabo y le alabo. Es por eso le alabo a mi Rey. Y es por eso le alabo, le alabo, le alabo. Porque con Cristo me siento feliz. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Lo siento en mí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Lo siento en mí. El Señor está aquí. Él me salvó y me perdonó. Lo siento en mí. El Señor está aquí. Él me salvó y me perdonó. Lo siento en mí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Lo siento en mí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Lo siento.